es explorar el carácter cuantitativo de la incidencia de pronombres de primera persona en el lenguaje de los personajes de Ilíada y pasajes donde se detecta una acumulación de pronombres singular nominativo de primera persona. Acá tenemos son dos objetivos que vamos a ver en dos partes de la ponencia. Una donde vamos a estar mucho con el PowerPoint y otra vamos a estar mucho con el handout. Mucho, siendo generosamente, porque van a ser 5 minutos de cada cosa. Y esto es para llegar a un objetivo general que es tratar de discernir si la distribución de pronombres de primera persona en Ilíada es aleatoria o es un recurso retórico detectable. ¿Y esto por qué? No, perdón, algunas consideraciones metodológicas. La siguiente. Debería estar por esta, te voy a volverlo. Para hacer esto, el corpus que se Ilíada básicamente se analizó con el programa Diógenes, que es un buscador de texto, sobre la edición de Allen. Esto genera algunos pequeños problemas textuales, pero no afectan las conclusiones en ningún sentido. Y dos aclaraciones: excluir el análisis de las personas verbales por una cuestión de practicidad, hubiera sido muy complicado. Y los pronombres posesivos. El análisis de los pronombres posesivos los tengo, pero por varias razones de vuelta complica el análisis sin realmente modificar los resultados en absoluto. La siguiente. Es importante aclarar que en griego tenemos dos categorías de pronombres. Uno, los que dentro del grupo de todos los pronombres de aquí, dentro de los casos de pronombre, ¿no? Esencialmente los que son obligatorios, que son llamados como por el verbo, como complementos obligatorios, que son los pronombres en acusativo y dativo. Y un complemento no obligatorio que es el nominativo, el ego, que es básicamente lo mismo que nos pasa a nosotros en español. Esto no tiene ningún secreto, porque nos pasa a nosotros. Hay un caso ambiguo que es el genitivo, pero por razones en las que no me voy a detener, voy a considerarlo obligatorio. Básicamente porque la mayor parte de las veces es obligatorio. Así que... Bien, como decía, esto es lo mismo que nos pasa en nuestro idioma, el tema del yo. Me voy a sentar porque debo estar muy arriba de la cámara. No, ok, bien. En los estudios sobre el uso de pronombres en español se han detectado una serie de motivos que justifican la inclusión del pronombre. O sea, cuando uno dice yo, explícitamente, yo tal cosa. Y a grandes rasgos estos son los 4 grupos de motivos. La ambigüedad, es decir, cuando no se sabe si es tercera o primera persona el verbo. Énfasis, yo tal cosa. Contraste entre el hablante y el interlocutor, y vamos a ver esto más adelante, así que ni me detengo. Y refuerzo del papel del sujeto, que es algo que pasa sobre todo con verbos de percepción y de pensamiento. Yo pienso que tal cosa, yo siento esto, y ahí se utiliza el yo como lo que se llama refuerzo. Bien, gracias. Entonces, atentos, 100%. En Ilíada hay 1323 pronombres de primera persona, de los cuales estos son los porcentajes. Los puedo leer todos, pero esencialmente lo que tenemos es una preeminencia muy marcada de singulares, que es el 88%, y después una distribución mucho más pareja en el resto de los casos, ¿no? 26 de acusativo, 35 de dativo, 7% de genitivos. Son raros porque en general los genitivos se expresan de otra manera. 27% nominativos, y a eso tendríamos que sumarles los casos en nominativo del dual noi, que son 24. Con lo cual nos da un 29% de los pronombres en nominativo. O sea, 385 pronombres en nominativo de primera persona, singular y plural. La siguiente. Bien, y acá me tengo que poner a leer yo porque si no, no sé qué estoy hablando. Bueno, cuando vemos la distribución por personajes, que es esta, se puso complicada la cosa, yo lo sé, pero créanme que está organizado para que sea simple. Para efectivamente saber qué es lo que está pasando, bueno, hay varias maneras de hacerlo. Una es contar cuántos pronombres de primera persona usa cada personaje. Y lo que tenemos acá es una correlación muy marcada entre la cantidad de pronombres que usa cada personaje y la cantidad de versos que pronuncia. Lo que es la tontería. Cuanto más hablas, más pronombres usás, porque hablas más. Pero esa que es una tontería es mucho menos interesante que la cantidad de pronombres por cantidad de versos. Que parece lo mismo, pero es distinto. Voy
Si vos decís 1000 versos, vas a decir más pronombres que si decís 10. Pero no necesariamente la proporción por verso se va a mantener constante. Y eso es lo que ustedes tienen en la tabla de la derecha. En los dos lados, perdón, una cosa que quede claro, esta es la misma tabla, solamente que no entraba de todas. Así que esto sigue ahí. ¿Qué es esto? Si ustedes prestan atención a esta, fíjense que es toda una línea continua, porque está organizada de esa manera. Entonces, lo que tenemos en esta tabla de la derecha es cuántos pronombres de primera persona por cantidad de versos pronuncia cada personaje de Ilíada. Dolón pronuncia un pronombre cada 3 versos. Está al revés. Es un pronombre cada cantidad de versos. Si no hubiera sido muchas cero comas, muchas cosas y hubiera quedado feo. Mientras que en el otro lado, Iris tiene un pronombre de primera persona cada 20 versos. Si nos concentramos en los que tienen más de 100 versos, y aquí hay unas cosas en negrita que no se llegan a notar ni loco, pero yo les juro que están en negrita. Sí, se ve. Se verían, ¿no? Patroclo. No dije nada. Son los que tienen más de 100 versos, que nos dan como un número estadísticamente un poco más significativo. Los 3 personajes que más pronombres de primera persona usan son Príamo, Patroclo y Andrómaca. Pero esta tabla es medio trucha. Porque lo que cuenta es la cantidad de pronombres de primera persona en total. Ni siquiera en nominativo. O sea, total. Pasa al 100. Esta es la buena. Esta es la misma tabla, pero específicamente reducida a la cantidad de pronombres ego. O sea, solo ego. Esto fue lo primero que hice y todo lo anterior fue simplemente para llegar a justificar que hice esto. Esta es la buena. Lo que nos da esta tabla es cuáles son los personajes que más veces dicen ego en el poema. Y como, si están viendo, fíjense los nombres, hay algunos muy interesantes. Fundamentalmente acá tenemos Hermes, el Camandro y el Sueño, acuérdenselo porque vuelven en un minuto. Pero esos son personajes de los que hablan relativamente poco. El caso de Hermes es medio criminal, pero no nos pretendamos. Más interesantes son Poseidón, Hera y Agamenón, que son los que tienen más de 100 versos. Poseidón y Hera son dos de los dioses olímpicos, con lo cual su ego es un ego grandote. Y Agamenón es un personaje que ha sido históricamente reconocido como ególatra por muchas razones. Esto esencialmente confirma esta impresión de la egolatría de Agamenón de una manera cuantitativa. Pero es mucho más interesante la del fondo, para mí. Porque los 3 personajes que están ahí en el fondo, 4 en realidad, son Odiseo, Apolo, Glauco y Patroclo. Glauco y Patroclo son 2 personajes que la crítica ha reconocido históricamente como personajes concentrados en el otro. En el caso de Patroclo, porque es un personaje caracterizado por la compasión, entonces todo el tiempo está pensando en los demás. Y en el caso de Glauco, porque es un personaje en que en todas las escenas donde aparece, de lo que se habla es del problema de la ética heroica. En general, no del problema de lo que a él le pasa, sino del problema de la ética heroica y de cómo debe comportarse un héroe. Y fíjense que no dice negó una sola vez en todos los discursos, y no es que hablan 2 minutos. Glauco pronuncia 117 versos y Patroclo 107, que es una bestialidad si ustedes toman en cuenta que el Escamandro habla 40 veces y dice 4 veces yo, y Hermes habla 70 y dice 9 veces yo. Fíjense en ese nivel. En el caso de Apolo, dice yo una sola vez en 109 versos, y eso también es interesante, en tanto que cómo funciona Apolo y cuál es el rol de Apolo en Ilíada. Y después está el caso muy interesante de Odiseo, que si bien dice yo 6 veces, fíjense que es muy poco por la cantidad de versos. Y es interesante y da para otro análisis más detenido porque no tengo una explicación 100% buena de la de Odiseo. Pero es interesante. Sobre todo en el Odiseo porque habría que hacer este mismo trabajo en la Odisea y ver qué pasa. Bien, y podríamos seguir toda la noche hablando del análisis cuantitativo porque estas tablas son mucho más grandes que esto, créanme. Pero lo importante a los fines prácticos es que con esto demostramos que desde el punto de vista cuantitativo hay una clara incidencia del pronombre como recurso. O sea, acá con eso ya podemos demostrar que cuantitativamente hay una distribución del pronombre que es deliberada. Pero, por supuesto, los números aburren, así que vamos a la parte divertida, que es el análisis de los pasajes. Y lo que vamos a analizar a continuación son 10 pasajes, loco, vamos a analizar 10 pasajes, vamos a pasarlos muy por encima, donde lo que tenemos son acumulaciones del pronombre ego.
Todos estos pasajes están definidos de la siguiente manera. Son pasajes donde ego aparece por lo menos 3 veces en el contexto de un único discurso. Son estos GIS. No hay ningún otro discurso que cumpla estos requisitos. Si ustedes se recuerdan la tablita de antes, el escamandro del sueño de Hermes, Hermes, ahí estaba, gracias. 11. No, volvemos para atrás, ahora te voy indicando los colores. Perdón. Tirámelo hasta ahí. Y Hermes eran los 3 que más ego decían. O sea que acá 10 puntos. Algo parecido pasa con Hera. Pero los complicaditos acá, y Atenea más o menos, los complicados acá van a ser Néstor, que fíjense aparece 3 veces. Es terrible. Bueno, lo vi por Agamenón también. Y Aquiles, que dicen relativamente poco. Pero lo vamos a ver claramente en el pasaje. Tírame el primer colorcito. Después le voy a tener que regalar algo a ese. Déjalo, lo vamos a ver. No importa, está bien, déjalo. El rojo van a ser los primeros 3 pasajes. Ustedes tienen ahí. Por supuesto, todo esto, después si me lo piden, voy a darles los detalles porque estoy volando y voy a volar mucho más. No quiero seguir retrasándome, ya son las 4. Bueno, esencialmente, en ese handout, lo que ustedes van a ver es las formas de primera persona en negrita con las de go subrayadas. Y hay otro grupo que es muy importante, que en la versión original estaba marcada en amarillo, pero después dije no voy a imprimir con el amarillo porque va a quedar feo, va a quedar gris porque va a quedar color. Claro. En cursiva van a dar formas de segunda persona, y las formas de segunda persona van a ser muy importantes en el análisis. Porque lo que vemos en estos pasajes, el pasaje 3, el 4 y el 5, y el 7 y el 10, estos 4 pasajes, es que la proporción de formas de primera y segunda persona está relativamente pareja. De hecho, es menor o igual a 1 a 1. O sea que hay o la misma cantidad de formas de segunda persona que de primera, o más formas de segunda persona que de primera. Pero en este grupo hay, a su vez, 2 grupos. 4 y 5 son... perdón, no le consigo fórmula nominativo. 4 y 5, el discurso de Atenea y el discurso de Néstor en el canto 9, son formas en donde las formas de primera persona nominativo superan considerablemente las formas de segunda persona nominativo. O sea que hay mucho ego y mucho sé, pero no ego sí. Mientras que lo inverso pasa en el caso de 3.10, en donde lo que está pareja, la distribución entre ego y sí, es ego, sí, no ego, sí. Con lo cual, el efecto es parecido y es el que yo mencionaba antes de la idea del contraste entre el hablante y el receptor. Es yo tal cosa, vos tal otra, yo tal cosa, vos tal otra. Pero hay una pequeña diferencia de tono en el sentido de que cuando la prevalencia de formas de nominativo de primera persona se contrasta con una prevalencia de formas de acusativo de segunda persona, lo que yo estoy diciendo es yo tal cosa y a vos tal otra. Entonces el activo es el hablante, pero el receptor se coloca en una posición de pasividad. Es colocado en una posición de pasividad, debería decir, porque es la voz pasiva. Mientras que en el otro caso lo que tenemos es una posición de equiparación entre el hablante y el receptor. Yo hago tal cosa, vos tal otra, y en ese pasaje el más lindo de los ejemplos es el de Andrómaca, que es hermoso, leanlo, es extraordinario. Porque justamente es cuando Andrómaca en la muerte de Héctor declara yo y vos tenemos el mismo destino. Y lo que sucede es eso, es yo tal cosa, vos tal otra, yo tal cosa, vos tal otra. Y en ese orden es yo, vos, yo, vos, yo, vos. Otro grupo son los pasajes 6 y 8, en donde no hay ninguna forma de segunda persona. O sea, nos fuimos para el otro lado. Acá no hay ninguna forma de segunda persona, solamente hay formas de primera persona. Pero el de 8 es engañoso, porque 8 no hay formas de segunda persona de pronombre de segunda persona, pero sí hay verbos de segunda persona. Y acá lo que sucede tiene que ver con una situación del orden de refuerzo de la postura. Esto es cuando Aquiles le dice a Tetis, yo, después de se entera de la muerte de Patroclo, no me digas que no me muera, yo ahora me voy a morir porque no me importa vivir porque murió Patroclo.
Entonces yo voy a enfrentar a Héctor, yo voy a matarlo, yo voy a morir después de patrón. Y es ese tipo de refuerzo de la primera persona de lo que se llama hedge, en cuestión no me quiero detener. En el caso de 6 hay otra trampita, que es que esto es una narración inserta de Néstor. Entonces, la prevalencia de ego tiene que ver con la declaración de autoridad de Néstor, pero también no hay ninguna segunda persona porque está narrando. Está contando, yo hice tal otra, yo hice tal otra cosa, vos no bastabas. Así que nunca va a decir vos. Y esto es esencialmente lo que pasa también en el relato del 2. De vuelta Néstor con acumulación de egos con declaración de autoridad. Yo hice tal cosa, ustedes no. Ahí sí aparece una segunda persona, pero esta segunda persona aparece en el orden de otra vez en contraste, pero es otro tipo de contraste. El caso de 7 es muy interesante, pero sí, lo paso muy rápidamente. Lo que tenemos es una contraposición entre las acciones del sueño y Hera le pide al sueño que duerma a Zeus y el sueño recuerda lo que pasó la última vez que Hera le pidió que durmiera a Zeus. Y lo que sucede es, yo fui a dormir a Zeus, yo hice lo que vos me dijiste, yo tal cosa, y vos me ordenaste esto, y a partir del momento en donde aparece Hera, donde el sueño dice sí tal cosa, el sueño empieza a estar todo acusativo. Todos los pronombres de primera persona del sueño pasan a estar en acusativo. Entonces el sueño que era activo, cuando interviene Hera, se convierte en puramente pasivo. Se convierte en la víctima de las situaciones. Como se convierte en la víctima de la situación, le dice no, termina diciendo que sí, pero eso después. Y quedan los dos ejemplos. El de 9 es muy peculiar. Hay un claro contraste entre el hablante y el receptor, pero yo digo el de 9 no es el de 9, es el de 21, es el pasaje 9. Pero acá se ponen bastante parejos y lo que sucede en 9 es algo que se da Alcaide Lara escribió en el discurso parlamentario en español, que tiene que ver con, para mí por lo menos, que tiene que ver con una función de modestia del ego, del yo. De decir, yo no voy a molestar, yo no quiero pelearme con vos. Y es una función de modestia, es una suerte de uso cuasi irónico del yo para enfatizar la primera persona en contraposición con la segunda, pero sin que eso implique un argumento de autoridad, sino todo lo contrario. Y esto pasa en el discurso parlamentario. Y finalmente tenemos el pasaje de 1 que vuela por los aires. Cuando eran amarillos era todo amarillo. Porque en este pasaje hay muchos pronombres. Y hay muchos pronombres de primera y de segunda persona. Pero acá lo que tenemos es el caso más extremo de pronombre de primera persona en nominativo con pronombres de segunda persona en acusativo. Porque los pronombres de primera persona no solo están en acusativo, en nominativo, mayormente, pero con mayor incidencia, sino que además el primero está enfatizado con un ge y después los otros dos están en la misma ubicación métrica en 183 y 184. Es ego tal cosa en dos versos seguidos con la misma ubicación métrica. Pero los de segunda persona son peores todavía, porque están todos en acusativo y las formas verbales de segunda persona están dos en imperativo, o sea que son de segunda persona, pero son órdenes. Esi en 176, que está inmediatamente precedido por moi, y en 178 que está seguido de theos, o sea, primero matizado por el moi, el dativo de primera persona, y después por un dios, y matizado por textualmente lo que dice, y finalmente por el ei, y el ei desde el 185 que está en subjuntivo final y que tiene mucho el mismo problema que los imperativos. Básicamente está en el orden de la abolición, no es algo que se está dando, no es agencialidad de Aquiles lo que se está marcando, sino todo lo contrario, la falta de agencialidad de Aquiles. Entonces tenemos una acumulación brutal de pronombres en este discurso, pero todos estos pronombres son para decir yo soy el capo, vos callate y hacé lo que te dice. Y ni diría vos, no solo yo digo vos porque no queda otra, porque lo digo en español, pero ni siquiera diría vos. Sería yo soy el capo, callate y hacé lo que te dice. Sin el vos. Qué notable, sigo bien. Bueno, entonces, y a modo de conclusión, les pido disculpas por haber corrido, pero como pueden ver,
más o menos la demostración quedó clara. Desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista del análisis literario, podemos ver que la distribución de pronombres en Ilíada no es aleatoria, sino que claramente está determinado como recurso poético, y otras ponencias, etcétera, etcétera, etcétera. Me acordaré de que otro canto tendría que terminar, pero creo que con esto queda clara la demostración de la hipótesis. Muchas gracias por escuchar, perdón por correr, cualquier cosa quedó. De que son funciones pragmáticas, lo que hace que un texto literario funcione como recursos poéticos. O sea, que vos englobarías dentro de la pragmática de los recursos poéticos. No diría eso, diría que desde la perspectiva lingüística, específicamente pragmática, lo que desde la perspectiva lingüística, de estudio lingüística, pragmática específicamente, son funciones pragmáticas, desde la perspectiva de un análisis literario son recursos poéticos. Pero es una cuestión de perspectiva de aproximación al mismo objeto de estudio desde dos disciplinas diferentes. Claro. Así que sí, lo que vos decís es básicamente exactamente eso, pero lo interesante sería la pregunta, pensado como vos lo decís, es, uno podría argumentar, el trabajo tiene sentido en un contexto donde puede haber un ego en griego que no sea una función pragmática. Claro. Y esa sería la pregunta, pero es una pregunta que trasciende completamente el estudio de Homero, porque habría que tomar todos los textos griegos que tenemos, o por lo menos un corpus suficientemente amplio, y ver si efectivamente hay contextos en donde pasa. Lo que pasa al trabajar un texto poético es que hay presiones que no son del orden de la lingüística, básicamente la métrica. Particularmente un texto poético improvisado en donde quizás tenés que meter un ego para rellenar porque no te daba el verso. Claro, sí, la verdad que la pregunta surgió justamente porque también tomaste justo todos diálogos, ¿no? Sí, porque solo estudié discursos, porque no hay algo no, mentira, hay 3 pronombres de primera persona entre 3 y 5, vamos a decir, ponele. Después me tendré que ver la tabla. En el catálogo de uno, pero hay un par de invocaciones a la musa. Todo el discurso del narrador de Ilíada hay entre 3 o 5 pronombres de primera persona. Por el hecho de que el narrador no está en la misma categoría que los personajes, los excluí. Ninguno es ego de cualquier manera, así que tampoco hubiera tenido mucho sentido incluirlo en el análisis. Y por otro lado, de poner narrador, el otro pronombre hubiera sido como medirlo, o sea, 20.000 versos del narrador, no, 20.000 no, pero 8.000 versos del narrador, 5 pronombres. Hubiera quedado simplemente, hubiera sido molesto y no hubiera servido para nada. Porque además, y el tema es interesante, el ego del narrador no es el mismo ego que el de los personajes. Claramente es un ego diferente, no es un personaje de la misma manera que lo son los personajes. Pero bueno, además no hay muchos egos. Tampoco. Más interesante sería, por ejemplo, estudiarlo en Apolonio. Y lo interesante en el caso de Odisea es que el narrador hay un pedazo importante de la Odisea donde el narrador es un personaje. Y eso nos tiene una tercera categoría. Pues tenemos una categoría que es el narrador, una segunda categoría que son los discursos directos, y una tercera categoría que es épica inserta en primera persona. Y eso habría que analizarlo en términos de, bueno, cómo está la distribución de pronombres de primera persona ahí. 3 horas y media para estar hablando. De hecho, literalmente vamos a dar una clase de 4 horas sobre este tema. Así pero creo que sí. Es una interesante pregunta por esto, porque en última instancia lo podemos pensar en términos de argumento a favor de la composición oral, porque esto es un recurso muy propio de la oralidad. Además, también la inclusión de si ese pronombre está o no en una fórmula, porque ahí se te complica la cuestión, bueno, las fórmulas se repiten, se varían, varía el pronombre, varía la posición en el verso, entonces sí. Y es un recurso instantáneo, espontáneo, inmediato de la EDA cuando habla. Esa sería tal vez una manera de dónde buscar si eso pertenece a un contenido tradicional. Lo que pasa es que un ego nominativo, una fórmula, claro, no hay fórmula. No, mentira. Sí, o bueno, pero sí hay, pero no hay mucho. Claro, nominativo, pero ¿qué pasa con todo el espectro en los demás casos del Claro, no, hay muchos casos de pronombres que están incluidos en fórmulas. Claro. Entonces ahí se te abona por lo oral, ¿no? Porque obviamente la fórmula es oral, pero plantea un problema de cantidad del corpus analizado. Ni que hablar en el caso del discurso de Odiseo, del relato de Odiseo, donde cada vez que dice y yo dije, usa el pronombre, y yo dije.
Y entonces, claro, eso es porque simplemente está adaptando a la primera persona las fórmulas que en el discurso del narrador omnisciente en tercera persona son de tercera. Y habría un caso particular que es el del canto de Cuidador de Chanchos, porque el narrador, que no es Odiseo, sino el narrador del poema, dice: y tú dijiste así porque hizo Odiseo. Son fórmulas, me estaba acordando por eso. Sí, Y dijiste tú así porque hizo Odiseo. Y viene el discurso de Eumeo. Vuelve a hablar Odiseo y vuelve a hablar Eumeo y dice: y así le respondiste porque hizo Odiseo. Y está el uso de los pronombres en una fórmula que no es ni de un personaje, sino ni de un narratario interno, es del narrador. Bueno, eso en la Ilíada con Menelao. que no me acuerdo, no está. No, sí, pero no está en una fórmula de introducción al Claro. discurso, pero sí se da con Menelao y Patroclo, que no todos los discursos son iguales, y podemos analizar esta distribución de formas por razones que van más allá de quién está hablando, sino de el contexto pragmático, performativo o narrativo de qué es lo que está pasando con esta persona que está hablando. Pero no voy a hacer tanto trabajo sobre el ego, me voy a aburrir mucho antes. Pero los datos van a ser los datos, si quieren usarlos se los paso, así que si quieren hacer trabajo sobre esto solamente me pidan los access. Una pregunta para Alejandro en relación a esta conclusión de que el uso de los pronombres de primera persona no es un uso aleatorio, sino que denota un procedimiento. Te pregunto si hay alguna posibilidad de establecer o alguna hipótesis acerca de si este procedimiento procede ya de la fase oral del texto, o si puede haber incidido en él la escritura. Bueno, ¿hasta cuándo tenemos para responder la pregunta? Es una pregunta muy complicada porque para responderla hay que ir para atrás, que es discutir cuál es la incidencia de la escritura en la poesía homérica. Entonces ahí ya tenemos un problema que es cuál es la postura en ese sentido, digo. Claro. Y para mí es interesante lo que decía Martín en términos del yo como función pragmática del lenguaje. Digo, para decirlo rápidamente, independientemente de cuál sea la postura respecto que uno tenga respecto a la escritura de los poemas homéricos, es clarísimo que el uso de yo, el uso explícito de yo en lenguajes donde no es obligatorio, es una función pragmática del lenguaje del orden de la oralidad. De hecho, es más del orden de la oralidad que del orden de la escritura. Es más claro, obviamente, del orden de la oralidad. Por supuesto, esto es tramposo porque son análisis de discursos, entonces incluso si hubiera escritura, los personajes están hablando. Pero independientemente de eso, y haciendo como caso omiso de esa problemática, yo no creo que uno pueda básicamente argumentar algo respecto al orden de la oralidad de la escritura en términos de este recurso del uso del yo. Y si uno quisiera argumentar algo, me inclinaría a pensar que favorece la idea de un tipo de composición y por supuesto de recepción 100% certeza, pero un tipo de composición del orden de la oralidad, de un narrador que está hablando y en el hablar utiliza recursos propios del habla como recursos literarios. Pero bueno, de vuelta, hay 3 horas y media para estar hablando. De hecho, literalmente vamos a dar una clase de 4 horas sobre este tema. Así pero creo que sí, es una interesante pregunta por esto, porque en última instancia lo podemos pensar en términos de argumento a favor de la composición oral, porque esto es un recurso muy propio de la oral.